Muy bien. Pues bienvenidos. Estamos en el tercer encuentro de los talleres online de APSE. Este encuentro es el encuentro de primavera. Estamos con Mercè Tafalla, que ella es una profesora de Shiatsu y Moviment, que tiene una trayectoria diversa. Ha hecho cine, ha hecho sociología y ahora se dedica a hacer Shiatsu en diferentes contextos, siempre con la intención de entender al ser humano y también de abrir la mirada a los diversos cuerpos que habitamos todos los seres. Entonces ahora Mercè nos va a hacer una ponencia sobre todo su trabajo, su trayectoria, sobre todo con el tema de la diversidad corporal. Entonces, ella va a empezar ahora, me va a pedir que yo pase unas diapositivas. Cuando ella me diga, yo las pasaré. Bienvenida, Mercè, bienvenidos a todos. Gracias, Ana María. Y bueno, gracias por organizarlo, por la paciencia que has tenido conmigo. Y nada, saludar a APSE y la iniciativa que me parece súper buena. Espero poderos contar cosas que sean de interés. Bueno, pensaba presentarme, pero he quedado bastante presentada. Así que si quieres pasar las diapositivas. Me río porque sé lo que son. Pues pasar, las puedes ir pasando. A ver si soy capaz. A ver. Seguro que sí. Si no cerramos y abrimos, supongo. Un segundo, ¿eh? A ver, espera. Voy a pasar, estas de aquí están completas. No sé si las podéis ver o las veis muy pequeñitas. ¿Se ven? En mi caso se ven, no sé. ¿Mejor? Si clicas encima, ¿no se abre alguna? No, tengo que ir por dentro, pero como están en los archivos, no sé si voy a perder mucho tiempo. Bueno, he querido hacer este formato de meme porque sí que me parece, bueno, cuando me puse a hacer el trabajo se me ocurrió esto y pensé que era una forma de entrarle un poco, ¿no? Especialmente todos, pero especialmente el de las proporciones, en el que salgo yo. Un día me di cuenta de que los 8 kuns que debería haber entre el pezón y el ombligo no cuadraban de ninguna manera en mi cuerpo y me puse a preguntar y si queréis hacer la prueba y me podéis decir cuántos kuns tenéis entre el pezón y el ombligo o entre el hombro y el pezón, etcétera. Y podría parecer una obviedad, pero la verdad es que yo creía firmemente que eso estaba muy bien pensado. Bueno, ¿cómo lo estoy resolviendo? Es el conflicto que me genera. Digamos, porque luego también hay como estas precisiones anatómicas que unas dicen 16 de estómago en el pezón y otro dice entre creo que es la tercera y cuarta costilla, ¿no? ¿Con cuál me quedo? Entonces, no sé cómo trabajáis vosotros y esto la verdad que me gustaría también que me contarais porque, digamos, es como me lo estoy trabajando yo. He preguntado a acupuntoras, he preguntado a gente, hablé con David también un día. No suelo recibir respuestas muy claras. Yo con lo que me estoy quedando es con
las referencias que tienen más que ver con la superficie de la piel, porque al final es ahí donde trabajamos, ¿no? Y entiendo que ahí está la ubicación, pero bueno, ha sido toda una cosa. ¿De dónde viene esto? Viene de dónde viene a hacerme estas preguntas, más allá del trabajo, porque quizás hay estos puntos, igual son puntos que tampoco se trabajan tanto, tampoco trabajo tanto con puntos, la verdad. Pero sí un poco esta cosa de cómo son los mapas de acupuntura, cómo es la representación del cuerpo humano que tenemos y cómo somos luego la gente. Y aquí, esto era algo que durante la formación también me conflictuaba mucho, como que me encontraba a menudo como con afirmaciones que no me cuadraban, que no cuadraban con mi cuerpo, con cuerpos de gente a la que conozco. Y sí que me parecía muy necesario hacer un trabajo de visibilización de otros cuerpos. Con lo cual me estoy divirtiendo dibujando unos mapas de acupuntura con otros cuerpos, ¿no? Como, a ver cómo sería, cómo quedaría esto. Ya me he saltado el guión totalmente, iba por otro lado. Bueno. Creo que en la práctica, estoy segura que en la práctica trabajamos con cuerpos diversos y que todas sabemos trabajar con cuerpos diversos. No creo que haya una falta fuerte en este sentido, porque si trabajamos con cuerpos diversos inevitablemente. Sí que pienso que a veces a la hora de explicar el shiatsu o la medicina china se tiende a homogeneizar un poco y es esta parte la que me preocupa más. Cuando pienso en diversidad, digamos que los tres ejes que os traigo, uno sería el de diversidad funcional, otro sería el de diversidad de género y el de diversidad en el peso corporal. Alguna vez escuché esta idea de que no hace falta hacer nada, solamente hace falta aceptarlo todo, ¿no? Para que esto funcione. Y hay una parte muy verdadera en esta afirmación. Si yo trabajo mi fuego, trabajo mi corazón, si yo no emito juicios, puedo trabajar bien con todo tipo de cuerpos. Pero a la vez creo que inevitablemente tenemos algunos prejuicios, estamos formados con prejuicios o con opiniones socialmente aceptadas que nos dificultan a veces el acercarnos a estas corporalidades distintas. Entonces, este es un poco el planteamiento del taller y lo que tenía ganas de comentar con vosotros. También tenía ganas de que me lanzarais preguntas, ¿no? Si había así como inquietudes. Eso será al final, Mercé, porque al final hay la parte de las preguntas que quedará en otro vídeo aparte. Claro, sí, lo he entendido. Igualmente, si alguien ve el vídeo más tarde o lo que sea y me tiene ganas de preguntarme o de comentar algo conmigo, pues ojalá que le pueda ayudar. Bueno, sobre la diversidad funcional. No sé si habéis trabajado con personas con diversidad funcional. No sé si os habéis encontrado o qué grado de diversidad funcional, porque diversidad en verdad tenemos mucha. Realmente la fantasía, es una fantasía pensar que todo el mundo camina con dos pies, ¿no? O sea, es como esto realmente no lo podemos dar tan por asegurado. Y es muy fácil que en algún momento de la vida nos encontremos en otra situación. A mí tuve la suerte de conocer una clienta de shiatsu con tetraplegia. Y entonces
yo partía de la base de que yo tenía que poder hacer shiatsu, porque al final pues se tiene que poder hacer, pero es verdad que al principio esto me generó algunas preguntas. Ha sido una experiencia súper nutritiva para las dos, nos lo hemos pasado súper bien, ha sido muy guay y de hecho hemos acabado siendo muy amigas. Para hacer el shiatsu tenemos que pedir ayuda a alguien. Bueno, normalmente ella tiene un asistente personal, esto es muy habitual, son cosas que nos tienen que sonar. La asistencia personal no es más que alguien que ayuda a que tú hagas tus actividades diarias, pero no es ni un acompañante ni una persona que tenga que opinar nada, es alguien que hace un poco de tus manos. Entonces, el asistente y yo ayudamos a Elena a bajar al suelo. Y ya solo esto es una experiencia súper interesante porque, como os podéis imaginar, estar todo el día en una silla no es divertido. Entonces, solo el hecho de bajar al suelo era muy interesante. Y luego una cosa que, por ejemplo, yo no sabía, que quizás estoy diciendo una obviedad para el resto de personas, pero la lesión medular no impide la sensación, impide algunas sensaciones. Según la lesión tendremos gente que, por ejemplo, que no siente el cambio de la temperatura, entonces se enfrían rápido o correrían el riesgo de quemarse. Gente que tiene más percepción a nivel de piel, gente que tiene sensación cuando mueves ¿no? Propiocepción, cuando mueves, por ejemplo, la pierna. Entonces, claro, el caso es que esta persona tenía molestias en las lumbares, tenía molestias en la parte alta de la espalda y luego además había un asunto de que había una pierna que no conseguía abrir. No, bueno, su asistente no conseguía, nadie, ni su asistente ni nadie conseguía que se abriera esa pierna, ¿no? Con un trabajo dedicado y cuidado, esa pierna se acabó abriendo como la otra. Entonces, bueno, invitaros siempre a eso, ¿no? Que investiguemos y a que preguntemos, vayamos preguntando qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo se está sintiendo y cómo está yendo. Y otra cosa que no conocía es el tema de la espasticidad, que es una cosa que nos podemos encontrar a menudo. Entonces, en el momento en que la pierna sentía inseguridad, se genera el momento de espasticidad. Que en su caso hay espasticidad que es todo el tiempo y en su caso es una forma de tembleque, ¿no? Un movimiento. Claro, para mí, lo primero que pensé es como que se mueva, es bueno, pues es como una maravilla, ¿no? Una pierna que normalmente no se puede mover, qué bien que se está moviendo. Y no me asusté, y eso para Elena fue como algo también muy positivo, ¿no? Como que yo no me lo tomara, no me asustara o no tuviera reacciones que parece ser que está acostumbrada a tener en otras terapias, que es contener el movimiento, querer que esto no esté pasando, cuando al final, bueno, pues es el cuerpo expresándose. Súper bienvenido. Y al final hemos acabado divirtiéndonos mucho, jugando a moverla en el suelo, ¿no? Como que ha habido mucho goce. Hemos probado cosas como, justo por el tema de la espasticidad, como con la propia manta hacer paquetito con ella, que esto no es una cosa propiamente de shiatsu, pero ha salido en las sesiones y ha sido algo como que funciona súper bien, que relaja súper bien los músculos. Ha sido un aprendizaje increíble. Y bueno, la verdad que tengo muchas ganas de trabajar con ella. Nos estamos planteando hacer un taller entre ella y yo y más gente, claro. O sea, más gente, más receptores con diversidad funcional para un poco que nos lancemos, ¿no? A ver qué pasa con el shiatsu, pues eso, con otros cuerpos, ¿no? Con cuerpos que no se pueden mover tanto. Estoy segura que hemos trabajado la mayoría con otros tipos de diversidad, pues debidos a la edad o prótesis, cosas que son muy comunes al final. Pero bueno, es verdad que el tema de las tetraplegias, a ver, y así a veces asusta, ¿no?
Bueno, el segundo tipo de diversidad que quería traer es la diversidad sexual y de género, que se diría que hoy está de moda, pero bueno, tenía unos apuntes subrayados y ahora ya no están subrayados. Bueno. Nada, para empezar, pues comentar que esto ha existido siempre y siempre va a existir, que tenemos muchísimos ejemplos en la historia y en las culturas. Están las Mush en Oaxaca, están las Irra en la India, están los 5 géneros en las culturas nativas norteamericanas. En Europa incluso hay chistes sobre las cosas de los griegos y los romanos. Y también pensemos que en las religiones paganas, muchas veces las personas que que salían de esta norma de género eran consideradas especiales y muchas veces incluso eran las personas que oficiaban ceremonias y tenían este lugar. Me gusta mucho el ejemplo de los cátaros, que no sé si conocéis un poco, pero bueno, los cátaros vivían en comunidades, es en el sur de Francia esto, y según su espiritualidad, las almas están atrapadas en los cuerpos, entonces no es muy bueno procrear, con lo cual esta gente veían con muy buenos ojos el sexo homosexual. Esta gente y otras disidencias fueron aniquiladas, como sabemos, por la Inquisición, y después de esto se establece una especie de normalidad y de silencio en que parece que solo hay 2 maneras de estar en el mundo, ser hombre y ser mujer. Y yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero es algo que noto que está presente muchas veces en espacios que deberían ser o que se llaman alternativos, como esta cosa del sagrado masculino, el sagrado femenino, esta cosa de también cuando se explica el yin y el yang, cuando buscas yin y yang en Google, ¿no? Entonces como el hombre y la mujer, y es como, bueno, vale, podemos ir despacio, porque a lo mejor no podemos catalogar tan fácil a una persona entera, o porque me genera dudas como dónde meter a mi amigo que ha parido y ha dado pecho y tiene barba, ¿no? ¿Qué hacemos con mi amigo? ¿Dónde lo meto? Entonces, esto en la formación sí que fue algo que me llamó mucho de cabeza. Luego también lo estuve hablando con personas que se dedicaban a Shiatsu, a medicina china, y fui un poco aclarando mis ideas sobre esto. Por un lado, a nivel teórico, creo que no nos tiene que generar tanto ruido, en el sentido de que podemos hablar más bien de características. Bueno, aparte de, claro, de que hay una simplificación binaria del yin y el yang, que no es así, que estamos hablando siempre de que justamente siempre están los 2 presentes. Y igual es una mentalidad muy occidental a decir blanco o negro y no ver toda la escala que hay en medio, ¿no? Y luego poder ver cómo podemos utilizar los términos para hablar de distintos aspectos de la persona, que son muchos más allá de sus genitales, ¿no? Y un poco en base a esto, creo que siguen funcionando las categorías. O sea, obviamente siguen funcionando las categorías, pero a mí ya no me hace tanto ruido cuando pienso, pues eso, en diversidad de género, ¿no? Cuando pienso en otras personas. Escuché cosas, aparte es que como que hay argumentos que son así medio, como, bueno, yo no sé de tal, pero una mujer es alguien que puede procrear o que puede concebir. Y es como, claro, pero entonces, ¿qué hago? Mi abuela no es una mujer. Ya se murió mi abuela, pero... Y luego también escuché cosas como lo que decía antes, ¿no? Eso de, es que no importa, no hace falta que me informe sobre el tema, no hace falta que sepa nada, yo
simplemente a mí esto no me importa, por lo tanto no voy a dañar. Bueno, yo creo que hay que tener un poco de cuidado por ahí y que sí que es importante saber algunas cosas, ¿no? Una cosa muy simple que podemos hacer es preguntar los pronombres. Es verdad que igual no los vamos a preguntar a todo el mundo porque deberíamos preguntarlos a todo el mundo. Yo entiendo que igual no lo vamos a hacer, ¿no? Que igual hay personas a las que das por hecho que por su apariencia va a ser este pronombre o este otro. Y luego en casos de cuando hay un proceso de transición, el tema es que podemos tener muchas situaciones. Entonces, para empezar, decir que hay muchas cosas que no están casi nada estudiadas, ya no en nuestro campo, sino por nadie, ¿no? Como qué es lo que pasa cuando se toman hormonas, pero pues qué pasa con la edad, qué pasa en el climaterio, justamente si estás hormonándote para transitar a hombre. Hay como muchas cosas que están ahí no estudiadas y que se están probando, pues. Con el tema de las cirugías, bueno, nada más tener en cuenta que que algunas cirugías, por ejemplo, son muy susceptibles de recibir shiatsu. Por ejemplo, la mastectomía es un momento en que va muy bien recibir masaje después de esto, ¿no? Porque están las fascias ahí aprisionadas, o sea, hay un tránsito fuerte. Pero que no necesitamos, eso es interesante poder hacer preguntas como qué pronombre necesitas, pero creo que también es interesante dar espacio para que la persona nos cuente lo que nos quiera contar. Entonces, como no meternos tampoco en mucho viaje, sobre todo cuando si es una cosa por la que no hemos pasado. O sea, si conocemos los detalles, pues igual podemos conversar sobre el tema, ¿no? Pero hay algo de que tienes ganas de contarme, o sea, que quieres contarme y de que no necesitemos saber de más, ¿no? Tengo la sensación de decir obviedades, pero a la vez también pienso que son cosas muy importantes, ¿no? Entonces sí que tengo ganas de nombrarlas porque sí que me parece, bueno, para mí es vital que cualquier persona en cualquier cuerpo se pueda sentir cómoda en una sesión conmigo y si puede ser con todo el mundo que haga shiatsu, ¿no? O sea, quiero que el shiatsu sea esto. Bueno, y llegamos a diversidad en el peso. Me voy a poner la estufa que tengo frío. Cuando había escrito mi presentación, había escrito: soy Mercè Tafalla, trabajo actualmente en la Escuela de Shiatsu en Moviment. Hace 12 años que hago Shiatsu y 45 que soy gorda. De pequeña me avergonzaba escuchar mi peso al nacer. Me parece fuertísimo. O sea, ¿qué culpa tiene un bebé? De nada. Y me da vergüenza siendo chiquitita. Bueno, como veis, este tema me lo tomo bastante personal. Creo que hay algunas ideas que es interesante ir desmontando para que todos podamos sentirnos mejor en nuestros cuerpos. Sobre las personas gordas pesan sobre todo 3 estigmas. Uno es estético, el otro es moral y el otro es el de la salud. Estético porque se nos intenta convencer de que no somos estéticas o algo así. Moral porque se entiende que es nuestra culpa, que el peso es nuestra culpa. Y el de la salud, nuestro peso no es saludable.
¿no? Entonces, y ahí además viene, esto tiene unas consecuencias devastadoras justamente para la salud, porque como hay una carga de violencia, como genera este complejo, muchas veces no acudimos al médico o no acudimos a tratarnos porque tenemos miedo de que nos vayan a decir ¿y por qué no adelgazas? Y yo creo que la mayoría de personas gordas sabemos muy bien que no adelgazamos porque no podemos, que la mayoría lo hemos intentado más de una vez y más de dos, y que además todas tenemos esa amiga flaquísima que después de cenarse con un bocadillo de nocilla para ver si engorda algo y tampoco engorda. Entonces hay algo de, bueno, igual hay que ir metiendo en las cabecitas la idea de que hay cuerpos gordos, hay cuerpos delgados, hay cuerpos altos, hay cuerpos bajos, y etcétera. Se entiende en lo de la moralidad que no hay fuerza de voluntad, que no hay autoestima. Incluso he llegado a leer, o sea, hay como opiniones así un poco acá, cosas como que es un autocastigo que nos hacemos, o cosas como que después de una agresión sexual la mujer engorda porque así se protege de futuras agresiones, o sea, como unas cosas extrañísimas, la verdad. Bueno, lo que se ha ido estudiando, esto, si alguien quiere como más información o así, os puedo pasar alguna lectura. Lo que se demuestra, pero no se explica, es que las dietas no funcionan. Dicen, hay algunas nutricionistas que dicen la industria de dietas es la única que consigue culpar al cliente del fracaso. No funcionan, porque tú lo que haces es someter al cuerpo a una hambruna. El cuerpo, el sistema no sabe si hay hambre porque se está acabando el mundo o porque nunca más va a haber comida en este país. Entonces lo que va a hacer el cuerpo va a ser ralentizar el metabolismo, así que se va a adaptar a las nuevas condiciones para seguir siendo como es. Si habéis hecho dieta, supongo que habréis experimentado el famoso efecto rebote, en el que después de perder peso lo recuperamos y lo aumentamos, con lo cual podemos deducir que las dietas al final engordan. Y además nos está teniendo en cuenta, cuando se nos culpa del peso, que el peso es multifactorial y hay factores genéticos, metabólicos, hormonales, psicológicos, sociales, ambientales, familiares, creo que ya he dicho económicos, que hacen que comamos de una determinada manera, y que no solamente, y que dos personas comiendo exactamente lo mismo y moviéndose exactamente de la misma manera van a tener distintos pesos. Entonces, bueno, sí, creo que es un tema que afecta muchísimo. Además, como hay esta culpabilización, hay en esta discriminación estética también hay muchas veces esto se da, tipo, no se nos considera igual de válidas o igual de inteligentes, no se nos escucha igual. Entonces hay un desgaste de la autoestima de la persona, y convierte el tema del peso en una herida. Me atrevería a decir que todas las personas gordas tenemos esta herida. Bueno, comentado esto, también os he comentado que trabajo con, bueno, he comentado antes, out of the record, estamos hablando de que trabajo en un centro hospitalario con personas con TCA. Comentar que la dieta siempre es un preámbulo al TCA. Siempre, o sea, es muy fácil que... Y de hecho hay muchos trastornos de la conducta alimentaria que no están diagnosticados, porque cuando eres una persona gorda y haces cosas raras con la comida, si se tratan de comer poco, normalmente no se ve como... No salta la alarma. Incluso en el centro hay muchas chicas gordas también.
Pero es que hay chicas gordas que padecen anorexia y siguen estando gordas. Y estos casos son muy invisibilizados. Entonces, bueno, tener en cuenta que de hecho las dietas son un factor de riesgo. Por no decir además que en general los estudios que comparan la salud de las personas gordas con las personas delgadas comparan personas gordas con personas delgadas, no con personas exgordas que han adelgazado. ¿Por qué? Porque no existen. Pero se pretende que después de bajar de peso tengas el metabolismo de esta persona que, pues eso, que cena bollicaos. Entonces aquí hay un sesgo importante. Incluso hay una cosa que podéis googlear si tenéis ganas, que se llama, si buscáis la paradoja de la obesidad, pues resulta que la obesidad es un factor de protección ante algunas enfermedades cardiovasculares, ante operaciones de emergencia y las personas con obesidad a partir de cierta edad tienen una esperanza de vida mayor que las personas de la misma edad delgadas. Entonces me pregunto también a qué le llaman obesidad. Más allá de esto, poniendo que sí, que estamos enfermas, ¿desde cuándo se genera presión o discriminación a una persona con una enfermedad? ¿Y para qué? Y sí, y comentar que la mayoría, o que muchos, no sé si la mayoría, muchos de los problemas de salud que tienen las personas gordas tienen que ver con el hecho de haber estado haciendo estos cambios de peso durante toda la vida, intentando cambiar de talla, que es algo que genera mucho estrés metabólico y hormonal y que tiene muy malos resultados. Entonces, mi propuesta es un poco dejar a la gente gorda en paz y cuidarnos mucho cuando vemos a alguien de presuponer ni cómo come, ni cómo se mueve, porque también tenemos casos de... Es verdad que es más difícil hacer ejercicio siendo gorda, sobre todo porque el gimnasio es un lugar bastante poco amigable para las personas gordas. Pero tenemos casos de deportistas. Hubo una, bueno, está Paula Leitón, ¿no? Era la de esta que ganó la medalla de waterpolo hace 2 años o una cosa así, no me acuerdo muy bien de estos datos. Pero esta chica recibió un montón de gordofobia siendo campeona olímpica. Es como, perdón. Y hubo otro caso de una portera de balonmano, que no me acuerdo dónde era, diría que era latinoamericana. Y también fue como algo muy sonado, porque era una persona bastante gorda. Entonces, bueno, presuponer que no hacemos deporte o que comemos de ciertas maneras o que tenemos la autoestima de cierta manera, eso es un estigma. Y en este sentido, pretender que alguien adelgace porque está recibiendo shiatsu con nosotras o proponerle que lo haga de alguna manera, yo os diría que es una mala praxis, que no hay que tenemos que tener mucho cuidado con opinar sobre los hábitos de la gente, especialmente los alimentarios, porque no sabemos qué tecla estamos tocando, no sabemos si hay una herida ahí, no sabemos si hay un TCA que ahora lo estamos llevando bien, pero que puede salir en cualquier momento. Y además es que les vamos proponiendo que haga algo que al final va a ir en contra de su salud. Entonces, pues, como siempre, le preguntamos qué necesita y nos ceñimos a eso. Y si tiene ganas de hablar de más cosas, pues las hablamos, ¿no? Y pues estas son las 3 cosas que tenía ganas de comentaros. Creo que he ido un poco deprisa, pero es un poco difícil volver atrás ahora, así que
Y aquí estamos. Muy bien, Mercè. No sé si quieres, antes de empezar a las preguntas, de explicar experiencias que has tenido con Shiatsu, con personas de diversidad. Ya has explicado la de tetrapléjica, ¿no? Pero igual con obesidad, así, ¿cómo han sido los tratamientos y a qué se debe tender cuando uno trata con personas que tienen diferentes cuerpos? ¿Qué tiene que ser la tendencia? Para mí la tendencia siempre es trabajar lo que esa persona tiene ganas de trabajar. O sea, nunca, pero o sea, para mí esto es universal. Nunca voy más allá, o sea, yo no pienso, bueno, además es que en Shiatsu Movimiento no hacemos diagnóstico, entonces es que es otra película, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, aún así, si trabajas con diagnóstico, pero el diagnóstico lo sacas de la exploración que haces, no de ver a la persona y pensar qué problemas debe tener, ¿no? O sea, tiene una base, no tiene que ver con ese prejuicio. Trabajé mucho tiempo con una mujer trans gorda, una persona maravillosa, o sea, así como y ella me habla, o sea, como cuando trabajaba su jara, eso era algo que a ella le sentaba súper bien, porque de repente estamos tocando una zona, el jara. ¿Cómo puede estar mal el jara? O sea, ¿cómo puede haber tanto estigma sobre algo como el jara, ¿no? O sea, lo bonitos que son, lo increíbles que son. Pero son zonas que no se tocan. No le tocas a una mujer gorda, no le tocas la barriga. O se la tocas en tono de burla, que a mí me lo han hecho, ¿eh? Me han dicho, así como, esto pasa también. Pero entonces, de repente, un contacto ahí sin juicio y bueno, y cálido y escuchando y así, era algo que le sentaba súper bien y que se me lo había nombrado varias veces. Con gente no binaria, con gente trans, es que he trabajado muchísimo porque por mi entorno social hay pues, muchas amigas que lo son. No tengo mucho más que destacar que esto, pues después de una mastectomía, antes y después, claro, siempre antes de una cirugía es muy buena idea hacer shiatsu. Y después de la mastectomía, cuando ya se puede tocar, ¿no? Cuando ya están las cicatrices bien formadas, pues sienta muy bien. Es una maravilla poderlo hacer. Y con cuerpos gordos, pues obviamente he trabajado igual que vosotras, habéis trabajado muchísimo, porque es que pues la gente es diversa, la gente somos así, ¿no? Y es verdad que claro, si la gente me conoce un poquito y ya, bueno, o si me han visto que ya saben que soy gorda y si me conocen un poco, que saben que tengo estas opiniones, ¿no? sobre cómo trabajar, eh, yo creo que sí que se genera una confianza que muchas veces, como digo, no tenemos cuando acudimos a profesionales de la salud. Muchas veces vamos con miedo a las personas gordas pues a que te acaben diciendo por cualquier cosa, porque te la dicen. Entonces, en ese sentido, pues eso, el primer meme que eran mis clientes, es que mis clientas son así, ¿no? O sea, sí, hay esa variedad. Y de las chicas de la clínica de trastorno alimentario, ¿qué puedes decir qué relación tienen con el cuerpo, con referencia al shiatsu? ¿Cómo empiezan y cómo acaban? Cuando empiezan a tocarse, ¿cómo mejoran? Sí, bueno, al empezar incluso no había, o sea, había esa dificultad, no querían tocarse al principio, con lo cual yo siempre parto de un principio de la importancia del no. Y les digo, a mí me gusta que me digáis que no, me parece brillante que digáis que no. Además, hay algo que tiene que ver sobre todo con la anorexia, que es que hay un afán de perfeccionismo. Entonces son chicas súper buenas, súper obedientes, entre ellas se cuidan muchísimo, son una maravilla. Y eso, digamos, lo más fuera de la norma que ves en ese centro es alguien durmiendo la siesta, fuera de horas, ¿no? O sea, cuando hay algo como que se va un poco
Entonces, bueno, que me dijeran que no, pues yo les dije que lo apreciaba mucho y entonces pues le tuve que respetar. Entonces al principio empezamos trabajando con objetos y yo les llevaba peines, plumas, no sé qué suave, como cosas que estimularan la sensibilidad de la piel. Y les decía, bueno, pues ahora pues jugáis a que estáis en el spa de belleza y os hacéis cosas. Y entonces pues iba una con la toalla aquí puesta y se ponía y la otra pues hacía que le maquillaba o lo que sea. Fue una forma de ir entrando en el contacto. Y luego poco a poco algunas se fueron animando y como a esas les iba gustando, pues ya aquello como se fue un poco propagando. Como os digo, hay gente que nunca se anima a participar o casi nunca. Y ahí pues hay un juego entre... A veces les ofrezco que se pongan conmigo porque, claro, todas quieren ponerse con la profe. Bueno, como esas cosas, ¿no? De igual intentar tirar un poco, pero respetando mucho el límite. Y también hay zonas que están casi prohibidas. O sea, jara hemos trabajado una vez. Piernas quizás trabajamos pues de 10 veces, 1 o 2 trabajamos las piernas. Pero ahora, por ejemplo, el otro día les propuse que se subieran encima unas de las otras. Entonces, como de repente también les hago jugar con el peso. Lo comento, lo del peso. Voy con cuidado, como de no hablarlo mucho para que no sea algo como que la saque del lugar. Pues como no hagas fuerza, utiliza tu peso, ¿no? O sea, como, qué gusto que da el peso, ¿no? Como para quitarle la connotación negativa. Y bueno, hay algunas que la mayoría les gusta mucho y algunas que son como súper fans del shiatsu. Siempre se ha generado mucha complicidad con las chicas gordas, como que en algún punto me ven como una aliada, ¿no? Y como hay una complicidad entre nosotras, como sabemos, pues un día una que se agobió porque le daba apuro que le levantaran las piernas, ¿no? Y el decirle, ya sé de qué me hablas, eso generó, bueno, o sea, como que cambió mucho nuestra relación. Y eso y en general, también les propongo muchas veces que una parte del shiatsu se pidan cosas, puedan pedir lo que quieren, porque me parece súper importante que puedan ir identificando qué cosas les gustan y qué cosas no. Esa pregunta también se la hago mucho, qué os ha gustado, qué no os ha gustado, y que puedan pedir, que tengan derecho a pedir y a recibir lo que les apetece. Esto me parece muy importante. Y, ay, perdón, iba por ahí con lo de pedir. Sí, y a veces hay algunas que dicen, no quiero hacer porque yo estoy muy cansada y no puedo hacer. Y le digo, bueno, pues ponte y recibe. Dice, no puedo recibir y no dar. Es como, sí, puedes recibir y no dar, claro que sí. Y también puedes, si no quieres algo, puedes decir que no. Y si quieres algo, lo puedes pedir. Y ya mi sueño sería que cuando no estoy yo, de vez en cuando se hagan un shiatsu entre ellas, pero esto no acaba de pasar. Creo que sí que lo hacen a familiares, pero dentro de la clínica no. Pero dicen, ay, no sé qué vinieras. Y es como, pues estáis aquí todo el día, haceros. Muy bien, Mercé, pues te agradezco mucho tu exposición. Ahora vamos a cortar la grabación y daremos paso a las preguntas, ¿vale? Gracias. Gracias a todos los participantes y saludos a los que lo verán grabado.